¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video sobre enlaces covalentes. Y aquí va a ser cuando dos sustancias comparten electrones entre sí para completar su capa de valencia, entonces es un enlace covalente. Y aquí la palabra clave es que comparten electrones entre sí. Cada uno aporta esa cantidad de electrones que ya veremos va a depender del tipo de enlace covalente que se tenga. Y el ejemplo más sencillo para comenzar, pues es el hidrógeno. Y bueno, el hidrógeno solamente tiene un electrón. Y si han visto que se escribe H2 es porque tenemos dos átomos de hidrógeno que cada uno está compartiendo un electrón y así completar el subnivel de energía S. Entonces, con esto pues ya se tiene un enlace covalente entre dos átomos del mismo elemento. Y otro ejemplo, por cierto, esto se les llama, ya cuando están compartiendo esos electrones es una molécula. Y otros ejemplos de moléculas diatómicas tenemos al cloro y al flor. Y lo van a ver con ese subíndice o el número 2 en la parte de abajo que indica que hay dos átomos de cada uno. Y ahora, cuando se completan los electrones en las capas de valencia, los enlaces y las sustancias se convierten en muy estables. Entonces no es tan rápido ni es tan fácil que reaccionen con otras sustancias u otros elementos porque ya la parte reactiva, que es esto de que andan como en el enlace iónico, que andan necesitados de un electrón o de dos para completar esa capa de valencia, pues no existe porque ya están completitos. Recuerden que la tabla periódica se vería si la manejamos como configuraciones electrónicas de esta forma, donde los subniveles de energía, bueno, pues el objetivo es que queden completitos a la hora de formar un enlace, la S con 2, la P con 6 electrones, D con 10 y la F con 14. Y el grupo cero, el último grupo de la tabla periódica donde están helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, están completitos en esos subniveles y por eso ya es muy difícil que reaccionen con alguien, porque ellos ya tienen sus 8, ya, así como se dice de que, no sé, por ejemplo, Julián Álvarez de Argentina ya completó el fútbol porque ya tiene todos los premios. Bueno, pues acá también podemos decir que ellos ya completaron la regla del octeto, ya tienen sus electrones ahí y no hay pues necesidad de reaccionar para quitar o dar electrones. Y también aquí recordarles que los enlaces de tipo covalente se pueden dar entre diferentes sustancias, nada más para que lo tengan como referencia. Ahorita les voy a dar más ejemplos aparte de las moléculas diatómicas que vimos en la parte superior. Y la tendencia a formar enlaces covalentes, pues bueno, como ustedes lo podrán ver, es tratar de predecir cuántos enlaces se pueden formar a partir del número de electrones, justamente para completar la regla del octeto. Entonces aquí tenemos otra presentación muy bonita de la tabla periódica, donde si, por ejemplo, los elementos del grupo 1 y 2 pues no van a tener suficiente cantidad para completar un octeto, por ejemplo, el caso del hidrógeno, que bueno, dice voy a completar el subnivel más bajito que es el 2. Ah, bueno, pues ahí podemos aprovechar esos dos electrones sin necesidad de completar un octeto porque no va a dar. Pero en el caso, por ejemplo, de los del grupo 7, que son súper reactivos, el flúor, cloro, bromo y yodo, vean cómo tienen 7 electrones esperando a que aparezca alguien para llevárselo. Y bueno, pues ese alguien pueden ser los elementos del grupo 1 de la tabla periódica porque, bueno, ellos tienen un electrón para completar ese octeto. Y también aquí hay otro ejemplo muy bonito, los no metales del segundo periodo. Recuerden que los periodos son los renglones, entonces los del segundo periodo, que serían el carbono, nitrógeno, oxígeno y flor, tienen 4, 5 y 6, 4, 5, 6 y 7 electrones. Entonces ellos tendrían que unirse con elementos que tengan 4, 3, 2 y 1 electrones, que fácilmente los encontramos en la tabla periódica para formar sus octetos. Y acá también les dejo otra presentación que me gustó mucho de la tabla periódica, pero ahora en relación a los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que quedan en la última capa y que son los que pueden intercambiar para poder unirse con otro elemento u otra sustancia. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 pues va a tener 1, el grupo 2 2 y así
Vean cómo coincide. Bueno, estos, los elementos de transición aquí son muchas variaciones, por eso tenemos desde 3 hasta 12, dependiendo del número atómico. Pero acá la cosa se vuelve a regularizar un poquito, que es el elemento, perdón, el grupo 3A, ahí hay 3, en el 4 hay 4 y así nos vamos hasta llegar al 7. En el 8, bueno, como les comentaba, hay 8, pero para que lo suelten o para que haya una reacción, son condiciones ya muy diferentes. Entonces, en la parte de abajo tenemos la serie de los lantánidos y actínidos y con la posibilidad de dar desde 3 hasta 16 electrones o intercambiar. Bueno, ahora sí, aquí tenemos lo del grupo 15, que por cierto, el grupo 15, vean cómo tiene 3 notaciones diferentes dependiendo de la tabla periódica. Bueno, lo podemos encontrar como el 15, 5A con números romanos o 5 con los números así como los conocemos. Entonces, los elementos del nitrógeno van a tener 5 electrones de valencia. Y si recuerdan en la estructura de Lewis, bueno, va a dar como resultado que va a tener un par de electrones, o sea, acuérdense que los electrones lo que se prefiere es tenerlos en parejitas y 3 electrones solitarios. Pero esos 3 electrones solitarios, bueno, pues pueden ayudar a formar enlaces covalentes como en el caso de la amonia, que ahí justamente tenemos a los átomos del hidrógeno enlazados con un átomo de nitrógeno. Y aquí quedaría de esta forma. Esos 2 electrones que quedan libres es lo que hace que la sustancia sea muy reactiva, entonces, o que sea volátil, o que huela mucho. Esos electrones son los culpables de todas esas propiedades físicas y químicas de las sustancias. Entonces, ahora, regresando a el oxígeno y otros átomos del grupo 16, es decir, el ladito del 15 que estábamos platicando, alcanzan el octeto formando 2 enlaces covalentes. Por ejemplo, el agua, pues tenemos el oxígeno tiene 6, entonces se comparte uno más con cada hidrógeno y entonces esto nos da 8. Y el fluoruro de hidrógeno o el ácido fluorhídrico también puede completar el octeto, pero porque ya sabemos, tiene 7, el flúor más 1 del hidrógeno se hacen 8. Entonces, en estos ejemplos, los átomos centrales, que son los que quedan en medio y también los que tienen la mayor cantidad de electrones, esto es en una estructura convencional, van a tener diferentes números de enlaces y acuérdense, el objetivo es utilizar los electrones para completar las subcapas de valencia y formar octetos. Y acá los enlaces, bueno, dependiendo de esto, pueden ser sencillos, dobles o triples, pero estos dos últimos van a ser más comunes en química orgánica, donde el átomo central casi siempre lo van a ver como el carbono. Entonces, ahí sí vamos a ver esos tipos de enlaces dobles o triples. Pero en química inorgánica, es decir, donde no es el átomo central el carbono, donde juegan todos los demás, solamente casi siempre son enlaces sencillos o dobles. Y otras sustancias que les dejo como ejemplo que tienen enlace covalente es el ácido bromídrico, perdón, el agua, el amonia que ya lo vimos y el tricloruro de fosfuro. Y ahí está. Después de esto tenemos enlaces covalentes, polares y no polares. Y aquí una forma de clasificar los enlaces covalentes pues es la electronegatividad, que no es otra cosa más que la medida de la tendencia de un átomo para atraer electrones. Entonces, nada más es como la afinidad para agarrar electrones. Y ya se van a imaginar, por esto mismo que estuvimos viendo de la distribución de los electrones en los diferentes grupos de la tabla periódica, pues que los más electronegativos van a ser estos, los del grupo 7. Y la electronegatividad, perdón, va a ir disminuyendo hacia la parte de abajo porque ahí es donde va aumentando el número atómico. Entonces, de esta forma son las variaciones. Y por cierto, esta tabla la desarrolló Pauling y es una tabla que hizo en base pues a unos números que van a ser 0 y 4, donde 0 es la menor, 4 es la mayor y son cantidades adimensionales. Entonces, estas cantidades no se calculan, sino que son medidas. Entonces, esto es la primera aproximación que se tuvo a la electronegatividad. Así que aquí la medida para saber, bueno, qué tan electronegativo era un elemento o no, él comparó las cantidades de energía que se requerían para romper diferentes tipos de enlace. Entonces,
esta fue la tabla que pues nos va a permitir clasificar en alguna medida también los enlaces. Entonces, si la diferencia de electronegatividad que hay entre dos elementos, pues va a ser un enlace solamente covalente si es menor a 0.4. Si es covalente polar va a ser entre 0.4 y 1.8 y si es iónico mayor a 1.8. Pero ¿qué creen? Cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos una sustancia más complicada que no solamente son dos elementos? Bueno, a lo mejor entre aquí una forma para explicar mejor y que sea más fácil de visualizar también la parte de la electronegatividad es la forma de la molécula. Entonces, utilizando la estructura de Lewis, podemos ver si los enlaces bueno, si las moléculas son simétricas, es decir, que uno las parta a la mitad y tengamos la misma estructura de las dos formas. Y aquí va a depender de cómo está distribuido las, electro, las cargas electrostáticas. Porque puede ser que un átomo, no sé, el de flúor sea más cargadito, el más electronegativo, que a lo mejor hace que las fuerzas se distribuyan hacia él y la molécula va a tener una forma diferente, no sé, en lugar de tener una forma así como un triangulito, una pirámide, pues a lo mejor va a ser plana. Y para esto, pues nos vamos a basar un poquito en los tipos polares. Aquí la clave es que los compuestos no polares, los no polares, acuérdense que son los que no tienen diferencia en la electronegatividad, es decir, los compuestos pues, o las cargas quedan muy bien balanceadas porque los elementos no están tan dispares como el caso de, por ejemplo, el flúor y el hidrógeno, que ahí sí hay una diferencia muy grande. Entonces, los no polares son simétricos, así que van a quedar moléculas pues muy parejitas. Si las cortamos por aquí, miren, nos queda igualitas. Acá hay otra molécula también que es muy simétrica y estos son los casos de moléculas no polares. Acá también tenemos, bueno, el caso de las moléculas polares son asimétricas, como la del agua. Esta es la más fácil de recordar. La del agua, recuérdenla, porque el oxígeno es muy electronegativo y tiene dos átomos de hidrógeno que pues no hacen mucho por jalar. Los átomos de hidrógeno son felices cediendo sus electrones, si pudiéramos caracterizar los átomos de alguna forma. Entonces, ellos van a tener ¿cómo les diré? Van a estar asimétricos por esa diferencia de electronegatividades. Entonces, ahí está la diferencia entre moléculas polares y no polares. Y también otra cosa para recordar es que en una molécula polar, bueno, lo que les comentaba, uno de los extremos es ligeramente positivo, mientras el otro va a ser ligeramente negativo. Y esto a lo mejor en algunos libros los van a ver con las cargas parciales, que se usa una letra delta minúscula griega. Esa letra delta es como muy curviadita. Es más, déjenme, se las pongo aquí por si la llegan a ver, la reconozcan rápidamente. Entonces es delta minúscula, que es esta curvita que va a aparecer ahorita. La pueden ver con una carga arriba positiva o negativa para indicar justamente que esa parcialidad de carga la tiene uno de los dos extremos. Y acá tenemos otra representación de las moléculas que son polares. Vean, una muy parecida a la del el fluoruro de hidrógeno sería el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, donde ahí sí la electronegatividad está cargada, pero para un lado completamente. Igual acá, ¿qué le hace los átomos del hidrógeno a los de nitrógeno? Nada, se lleva completamente las cargas el átomo de nitrógeno. Y en este caso, el carbono y el hidrógeno tampoco le hacen nada al cloro. Es que esos del grupo 7 pues están muy pesados en ese sentido. Ahora, vamos a ver las propiedades de los compuestos covalentes. Estos compuestos covalentes nos los vamos a encontrar en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, porque la atracción entre sus moléculas son débiles. Aunque son enlaces muy estables, pues no son tan fuertes como los enlaces de tipo iónico. Y ahora, los puntos de ebullición y fusión son usualmente bajos, ya que por lo mismo, de la misma tendencia, se requiere muy poca energía para romper esos enlaces. Otra propiedad más es que casi no son buenos conductores de la electricidad. Y aquí hay que recordar que a diferencia de los enlaces iónicos, no tienen iones móviles, o sea, están formados como moléculas.
Entonces es como en esta imagen de acá al extremo donde solamente existen moléculas de agua y ellas no tienen iones para que la electricidad pueda circular por esos iones y que sea, o sea, buen conductor. Entonces, esto es lo que hace la diferencia con el otro tipo de enlaces. Y también los compuestos polares son solubles en agua. Estos son covalente polar, son solubles en agua porque el agua es covalente polar, mientras que los no polares son solubles en aceites y grasas. Y acá sigue una regla muy sencillita que el igual disuelve al igual. Es decir, si tienen compuestos polares, bueno, pues el agua disuelve al agua y sí, no tenemos ninguna duda de eso. Y así con, por ejemplo, el metano y el dióxido de carbono se deberían de solubilizar en su estado líquido por ser, perdón, dos moléculas de tipo no polares. Entonces, iguales disuelven a iguales en los enlaces covalentes. Y también la velocidad de reacción de los compuestos covalentes es muy lenta comparada con los compuestos iónicos, ya que, así como lo van a adivinar, los enlaces químicos tardan más en romperse. Entonces, por eso no son tan reactivos y son velocidades de reacción muy lentas. Así, aquí tenemos pues los enlaces que les había comentado, el sencillito pues como el agua, enlaces dobles como el dióxido de carbono y los enlaces triples, por ejemplo el nitrógeno, ya aquí están los, ¿cómo les diré? Los electrones para que los podamos contar, son 5 del nitrógeno, entonces quedan su parecito, quedan acá uno arriba, uno abajo y ya comparten cada uno de ellos 3 electrones y así se forma el enlace triple. Ahora, una aplicación, bueno, pues una aplicación muy interesante es que las vitaminas son nutrientes y las vitaminas, ¿qué creen? Van a ser compuestos covalentes. Ahorita los vamos a revisar. Pero la palabra vitamina, por si no se la sabían, viene de vital, amina, porque antes se pensaba que todas las vitaminas tenían un grupo amino en ellas y ese grupo amino se representa como NH2, que sería este, NH2, que en química orgánica ya se ve como ese grupito llega a complementar una cadena de elementos que han estado unidos entre sí. Entonces, ese es el grupo amino. Y pues como les comentaba, todas las vitaminas tienen enlaces covalentes y la mayoría de ellas pues ya lo saben, se nombra con una letra aunque todas tienen un nombre químico. Aquí les voy a dejar la tabla y aquí es también muy importante ver que dentro de esos enlaces covalentes vamos a tener los que son solubles en agua y los que no, o sea, tipo solubles en compuestos polares y solubles en compuestos no polares. Entonces, por si necesitan saber más de las vitaminas, aquí se las dejo para que le tomen una captura de pantalla. Mientras les platico de la vitamina E, algo que sobresale y que a lo mejor no es muy conocido, es que ayuda para que los vasos sanguíneos se dilaten un poquito y eviten la formación de coágulos de sangre en su interior. Entonces, ese es un dato muy interesante para considerar y que la vitamina E, pues ya se imaginarán, se encuentra en las, ¿cómo se diría? En las no en las sustancias, en los cereales, en los granos, como le decimos acá en México, como la almendra, las nueces, los cacahuates, también en la avellana y bueno, ahí podemos tener un poquito de vitamina E. También está la vitamina B, pero ¿qué creen? La vitamina B está muy interesante porque ustedes pueden ir a la farmacia, me da vitamina B y a lo mejor se las dan, pero tengan mucho cuidado con el contenido de azúcar de la vitamina que les quieran vender. Y claro, primero, antes que nada, que el doctor nos diga qué vitamina nos falta a través de un análisis. Y la vitamina B no es una sola, es un complejo de vitaminas B que si ustedes le buscan, no sé, por ejemplo, en Wikipedia, van a aparecer, pero montones de, de vitaminas B, pero se le conoce ya como complejo de vitaminas B. Entonces, tiene muchos beneficios, sobre todo tiene relación con los nervios y tiene, en el caso de las personas que tienen dolores neuropáticos, es decir, en los extremos, en las manos y en los pies, bueno, tiene un efecto analgésico. Es muy interesante y esto se da si la persona tiene diabetes o si tuvo una quimioterapia. Entonces, ya después el doctor, cuando él ya lo cree conveniente, en el caso de la quimioterapia, receta la vitamina B, que viene, como les decía, en un complejo, para que los glóbulos rojos, que también es una función muy importante de esta vitamina, pueda regenerarse. Entonces,
Ahí se los dejo esto para que también, si les interesa, busquen un poquito más de la vitamina B y sobre todo lo consulten primero con su médico. Y también tenemos los minerales. Pues los minerales ahorita van a ver, van a decir, bueno, tenemos los enlaces covalentes en las vitaminas, pero también vamos a tener justamente los enlaces iónicos, pero del otro lado, en los minerales. Y una definición muy sencilla que no se les va a olvidar es que un mineral es un elemento químico diferente al chon. Y ese chon acá en México, nos es muy fácil recordar que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son los elementos de la vida. Y también a lo mejor ya recordaron sus clases de biología que les dicen que el chon ya se incluye al fósforo y al azufre. Bueno, pues estos minerales que el cuerpo necesita así en pequeñas cantidades, no crean que necesitamos kilos de sodio, y ahí es donde debemos de tener cuidado justamente con el sodio, pues son sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, azufre y cloro. Bueno, perdón, y los de las trazas, que son los que siguen el manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, molibdeno, selenio y yodo. Bueno, pues estos minerales que también necesitamos son en su mayoría o lo consumimos en su forma iónica en lugar de elementos o moléculas covalentes. Entonces aquí les vuelvo a recordar que si ustedes quieren consumir vitaminas, revisen siempre el contenido de azúcar que tiene, porque a veces se venden, no sé, gomitas de vitaminas y el primer ingrediente es azúcar. Entonces imagínense, si el primer ingrediente es azúcar, quiere decir que el mayor contenido es de azúcar en lugar de tener la vitamina que el cuerpo necesita. Así que para mejor referencia, siempre chequen las etiquetas que acá en México se ven de esta forma, empiezan a estar en orden alfabético y así las podemos encontrar. Y en Estados Unidos tiene una forma también muy similar, donde vienen los requerimientos nutricionales que necesitamos del día a día y viene ¿cómo se dice? La caracterización de qué es lo que tiene ese suplemento que queremos consumir. Y seguramente ese también es una forma muy similar en el resto de Latinoamérica. Muy bien, bueno, pues llegamos hasta el final de este video, esperamos que les sea de utilidad. Si así fue, les agradecemos mucho su valiosísimo like, y también si son nuevos por el canal y les interesan estos temas de ciencias básicas, los invitamos para que se suscriban. Aquí les dejamos el link está en la parte de abajo para que se puedan suscribir y que tengan siempre a la mano estos videos. Muchísimas gracias por vernos otra vez, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Y no olviden tomar agua, siempre estar hidratados. Hasta pronto.